Hola a todos, vamos a continuar con la clase de El Mediterráneo en la época de Felipe II, en la que veníamos hablando pues de varios temas. Particularmente la última clase hablamos acerca de las revoluciones inglesas, ¿no? las las distintas revoluciones, ¿no? inglesas, o guerras civiles, ¿no? Esa es la palabra que estaba buscando, en las cuales, pues bueno, vimos que justamente Inglaterra durante el siglo XVII se va a ver inmerso en una serie de revueltas que van a derrocar prácticamente a dos reyes, propiamente, ¿no? Bueno, particularmente interesa uno de ellos, ¿no? Y todo esto pues que va a dar pie también a lo que ahora es Inglaterra, porque pues después de esas dos revoluciones, después de esas dos guerras civiles, que no necesariamente es lo mismo, pero que bueno, se pueden interpretar de muchas formas, pues en Inglaterra justo va a llegar la estabilidad, ¿no? Después de Cromwell y de todos los distintos participantes, hasta que culminando, ¿no? En 1688, si mal no recuerdo, viene perdón, 88 no, 1600, ahorita les doy el dato porque no lo recuerdo bien, pero bueno, justo cuando viene Guillermo de Orange a Inglaterra, y pues de alguna forma introduce una estabilidad, ¿no? O tal vez pues hasta cierto punto pues ya hay un hartazgo un poco de los ingleses y terminan por aceptar a Guillermo de Orange en Inglaterra. Hoy vamos a hablar pues del otro estado poderoso durante el siglo XVII, que va a ser Francia, la Francia de Luis XIV sobre todo. Ya estuvimos viendo en algunas clases anteriores pues el periodo previo justo a Luis XIV, ¿no? En donde pues van a estar las guerras, sobre todo las guerras de religión en Francia, y que bueno, ahora sí que van a derivarlo en lo mismo, ¿no? que veíamos con Inglaterra. Después de cierto hartazgo, después de tantas guerras y de tantos conflictos, pues llega alguien que estabiliza, ¿no? Que da un golpe y estabiliza. Y bueno, ahorita ya continuaremos con este tema particularmente. Aquí, bueno, sí es importante pues sobre todo mencionar, ¿no? Que a Luis XIV pues creo que todos lo conocen, creo que todos han escuchado hablar de él. Es el rey absolutista de Francia, uno de las máximas figuras de Francia en cuestión de nombre, ¿no? O sea, no porque haya sido bueno o haya sido malo, sino por cuestión del nombre. Todo mundo conoce a este famoso Luis XIV. Perdón, si es 1688 la guerra civil inglesa, o la revolución inglesa, 1688, ¿de acuerdo? Que por ahí les debía ese dato hace un momento. Insisto, a Luis XIV todo el mundo ha escuchado hablar de él, ¿no? Normalmente los retratos de él pues son famosos. Tanto Luis XIV, pues creería yo, bueno, por ahí me puedo estar equivocando, pero pues que es el segundo hombre más conocido de Francia después de Napoleón, ¿no? Y me refiero sobre todo a gobernantes, no porque no haya otros franceses que también han sido muy reconocidos, pero sobre todo en cuestión de gobernantes, creo que Napoleón pues es el más famoso, y Luis XIV vendría siendo el siguiente. Y sin embargo, bueno,
como siempre lo hemos dicho, pues cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene su propio forma de haber llegado al poder, y eso los vuelve también muy, muy curiosos, muy peculiares. Eso va a venir a dar pues este interés, sobre todo histórico y sobre todo de análisis, ¿no? Porque en efecto, vamos a decir aquí, más allá de que Luis XIV haya sido un rey absoluto, ¿no? Un rey absolutista, y que haya sido hasta cierto punto firme, fuerte, que haya llevado a Francia la riqueza y todo ello, pues también es un rey que va a imponer bases a Francia, y que va a dejar ahí también un pequeño hartazgo, vamos a ponerlo así. Digo, entendamos que en Francia, pues después de Luis XIV va a venir Luis XV y casi inmediatamente Luis XVI, ¿sí? Y a Luis XVI terminan por derrocarlo, ¿no? Y terminan por cortarle la cabeza, ¿no? En la guillotina, y ese movimiento particularmente, pues no lo podremos entender si no entendemos bien el momento que vivió Luis XIV. Si no hubiese habido este gran absolutismo en la época de Luis XIV, la población francesa probablemente no hubiese estado tan harta, y entonces seguramente no habrían llegado a tanto ya con Luis XVI, ¿no? Muchos años, muchos años después, ¿no? de Luis XIV, pero al final de cuentas, al final de cuentas, justo en periodos casi consecutivos, ¿no? Solamente Luis XV como previo a Luis XVI, ¿de acuerdo? De hecho, ahorita vamos a hablar un poquito más de todo esto. También un poco para poner en contexto a Luis XIV, de Luis XIV de Francia, el llamado Rey Sol, ¿no? O Luis el Grande, de principio hay que mencionar que fue rey de Francia y de Navarra en 1643, ¿sí? O desde 1643. También fue copríncipe, de Andorra y conde rival de Barcelona. Así, ese sería el título o los títulos que ostentaría, los más importantes, por supuesto, porque acuérdense que los reyes ostentan bastantes títulos dentro de sus títulos nobiliarios. Luis XIV nació en 1638, por supuesto en Francia, ¿no? En Saint-Germain-de-Laget, en Francia, y murió en 1715 en Versalles, ¿de acuerdo? Es decir, vivió 76 años, que ya son bastantes para un rey, y sobre todo ya son bastantes para un personaje con el desgaste hasta cierto punto de la política, ¿no? Digo, por decirlo de alguna forma. Ahora, por otro lado, también, esto nos va a ayudar a entender el proceso de su reinado, porque al final él vivió 76 años y reinó 72 años. Eso quiere decir que que llegó al poder a los 4 años de edad, ¿sí? Cuando muere, pues es cuando deja de ser rey. Y claro, por aquí vamos a tener también muchas especulaciones, porque pues no siempre fue el rey absoluto que nosotros conocemos, y ahí es justo donde vamos a ir tocando algunos temas, sobre todo la clase de hoy, ¿de acuerdo? Luis XIV fue el primogénito de Luis XIII. Así que, literal, ¿no? Su padre Luis XIII
que fue anteriormente, que fue hijo de Enrique, el famoso Enrique de Navarra, ¿no? Sí, bueno, su padre Luis XIII, pues en realidad fue un rey un poco también que digamos estaría intermedio por poner estas, ahora sí que por poner estos términos, ¿no? En cuestión de popularidad. Alguien que hasta cierto punto pasa desapercibido o pasó desapercibido. Pues bueno, no desapercibido, pero pues sí, sin tanto reconocimiento en Francia. ¿Y por qué? Pues porque, por supuesto, a su padre, al padre de Luis XIII, que fue Enrique IV de Borbón, o sea, Enrique IV de Navarra, ¿no? Bueno, Enrique IV de Francia, de Navarra, ¿no? Enrique IV de Borbón, pues es al que más se le reconoce porque fue el que culminó con la última guerra de religión en Francia y bueno, o sea, se le reconoce mucho. Y al hijo, Luis XIV, ¿no? O sea, al hijo de Luis XIII, pues se le reconoce por ser este rey absoluto. Entonces, pues a Luis XIII, ahora sí que le faltaron méritos, faltaron cosas que hacer. En cuestión histórica, en cuestión de popularidad, no queremos decir que no, de hecho si le rascamos, pues por supuesto que vamos a encontrar muchos momentos, muchos procesos importantes con Luis XIII. Bueno, entonces Luis XIV fue hijo de Luis XIII y de Ana de Austria. Fue hijo de Luis XIII y de Ana de Austria. Y bueno, pues en realidad es el rey Luis XIV que en gran medida incrementó, como les digo, el poder y la influencia francesa en toda Europa, en muchas guerras que libraron, en las cuales no siempre participó él. De hecho, ya es un rey que no participaba del todo en las guerras, sino que tenía su ejército, que mandaba, que decidía, pero no combatía como tal, ¿no? Sobre todo van a ser 3 grandes guerras las que podamos identificar en el periodo de Luis XIV, que sería la guerra franco-neerlandesa, la guerra de los 9 años y la guerra de sucesión española. Aunque vamos a ver por ahí más guerras en esos momentos que también van a determinar un poco el devenir de Francia y el devenir del mismo Luis XIV. Vale decir también que el reinado de Luis XIV es el reinado más duradero en la historia de Francia, sobre todo. Con los 72 años que les estoy mencionando, nadie más había reinado tanto tiempo. Y pues bueno, aquí vamos a poner mucho en perspectiva. No sé si todos estarán conscientes o todos se acordarán que había pues digamos una frase propia que se le atribuye a Luis XIV, ¿no? L'état c'est moi, o el Estado soy yo, que bueno, insisto, se le atribuye que a la fecha, pues bueno, no todo el mundo, algunos historiadores se han encargado de hacer todo un análisis sobre ello, de hacer investigación, y muchos de los resultados dicen pues que en realidad no era frase propia de Luis XIV, ¿no? que se le atribuye. Ahorita les comento por qué razón. Bueno, de una vez se los comento. Resulta que nosotros consideramos incluso el régimen de Luis XIV, régimen absolutista y centralizado, como el prototipo de la monarquía absoluta, ¿no? Y así siempre cuando se habla de absolutismo, normalmente pensamos en Luis XIV antes de pensar en el término como tal de Estado absoluto, ¿no? Yo siempre les he dicho, el Estado absolutista en Europa, pues va a tener sus variables de acuerdo al país, y lo vamos a poder tener, por ejemplo, no sé, por ejemplo,
En España yo consideraría con los Reyes Católicos como un arranque, y luego ya con Carlos V, Carlos I de España, ¿no? Y Carlos V de Alemania. En Francia, pues antes de Luis XIV, pues yo consideraría que también Francisco I, y sin embargo, pues en realidad es hasta con Luis XIV que entendemos y que sobre todo reconocemos ese estado absoluto. En Inglaterra, con Elizabeth, la reina virgen, por ejemplo, en donde iniciaría el estado absolutista, y así sucesivamente. O sea, podemos ir viendo más reinos y variables de ese estado absolutista. Pero el estado absolutista por excelencia es el de Luis XIV. Y entonces, los enemigos, vale decir, enemigos políticos de Luis XIV, parece ser que utilizaron este término de decir que el Estado soy yo, o sea, es decir, los enemigos decían que Luis XIV decía que el Estado era él, para pues hacer toda una campaña política sobre el mal gobierno que representaba Luis XIV, ¿no? O sea, pongámoslo así, cualquier enemigo político de Luis XIV diría, no, constantemente él está diciendo que el Estado es él y no es verdad, y no tiene por qué ser, y tal, cuando probablemente Luis XIV nunca utilizó esos términos. No sé si le suene familiar, ¿no? Constantemente pasa aquí en México, pues que los rivales políticos siempre ponen palabras en la boca del otro personaje, ¿no? De los otros personajes. Generalmente eso ocurre, y eso es para desacreditar. Sin embargo, bueno, aquí probablemente pues más bien lo que diría Luis XIV, pues sería: el bien del Estado constituye la gloria del rey. Y esto pues porque algunos historiadores lo han rescatado de las reflexiones digamos, de los textos que escribió el propio Luis XIV, ¿no? Las famosas reflexiones sobre bueno, no recuerdo ahorita el nombre del texto, pero textos que él dejó escritos, ¿de acuerdo? Dicen incluso los historiadores que Luis XIV, antes de morir, pronunció: Je m'en vais, me l'été de mourir toujours. O sea, me marcho, pero el Estado siempre permanecerá, ¿no? Y entonces eso querrá decir que él consideraba que el Estado no era él, por supuesto. Ese es otro detalle que también tenemos que tener muy en cuenta y muy claro. Siempre se ha hablado de que el estado absolutista de Luis XIV, y que Luis XIV fue el más poderoso, y si él decía nadie podía contradecirlo y lo que sea. Y sin embargo, como todos los reyes, Luis XIV se enfrentó a la nobleza, se enfrentó a los nobles de Francia, a distintos grupos políticos, siempre tuvo rivales, siempre tuvo guerras. O sea, nunca fue tan poderoso y tan absolutista como nos lo han hecho creer, que nadie lo pudo tocar. No, al contrario, siempre hubo quien lo intentó, y quien lo tocó, al final de cuentas, simplemente pues que el que salió victorioso, y eso es una ventaja para el mismo Luis XIV, ¿no? Que aquí les estoy mostrando en la imagen, en la pantalla, el escudo de armas de Luis XIV, ¿sí? En donde vemos ahí, pues bueno, a los dos ángeles que están con su lanza, custodiando las armas propiamente, ¿no? La flor de lis de un lado y las cadenas del otro lado, ¿no? Con una digamos, con un simbolismo muy interesante, muy bello: blanco, rojo y azul. ¿Ok? Que bueno, simplemente es por ponerlo
y por no dejar de colocarlo. En donde nos damos cuenta, por otro lado, también es importante aquí hacer mención, bueno, no sé si es importante, pero es curioso más bien hacer mención cómo la flor de lis aparece en todos en prácticamente todo el espacio, ¿no? En el telón que está enmarcando el mismo escudo de armas, en la parte de arriba, aquí tenemos la flor de lis, en la corona la misma flor de lis, al final el remate de la corona, otra vez en las telas, otro remate, ¿no? O sea, la flor de lis prácticamente por todos lados. Una cuestión interesante desde mi punto de vista, por supuesto. Muy bien. Mencionamos que Luis XIV nació el 5 de septiembre, bueno, no les había mencionado el día, pero pues aquí tengo el dato, entonces se los digo, el 5 de septiembre de 1638, en Francia, por supuesto. Y bueno, esto fue visto como un suceso divino prácticamente, ¿no? Un don divino por parte de sus padres, de Luis XIII y de Ana de Austria. Ana de Austria vale decir que fue la hermana de Felipe IV. Sí, si mal no recuerdo, Felipe IV. Ahorita se los confirmo. De España. No me acuerdo si Felipe IV o Felipe III. Ahorita se los confirmo. Pero bueno, fue una princesa española, ¿no? Ana de Austria, que al final de cuentas, la verdad es que eso va a ser pues un aspecto a considerar. ¿Por qué razón? Pues porque después la guerra con España va a tener que ver también con el hecho de que Luis XIV haya sido hijo de Ana de Austria y por otro lado se haya casado con una princesa también española, ¿de acuerdo? Ana de Austria es hija de Felipe III, es decir, sí es hermana de Felipe IV, que por ahí les debía ese dato también, ¿de acuerdo? Insisto, si es un aspecto a considerar el hecho de que la madre de Luis XIV, ¿no? haya sido Ana de Austria, porque hasta cierto punto los matrimonios que fueron constantes o fueron comunes entre franceses y españoles, sobre todo más de princesas españolas con reyes franceses, más que al revés, pero bueno, que también se dio del sentido inverso, van a tener que ver con el firmar la paz, ¿no? Casi siempre esos matrimonios son para firmar la paz, para sellar la paz entre Francia y España, paz que constantemente pues se rompía, ¿no? Y que iniciaban nuevamente la guerra y bueno, pues volvían al punto de, ok, vamos a la paz, pues ahora que mi hijo se case con tu hija prácticamente. Eso es lo que se está diciendo. Todavía después de que nació Luis XIV, bueno, todavía no era Luis XIV, los reyes de Francia, Luis XIII y Ana, tuvieron un segundo hijo que llamaron Felipe, el famoso Felipe Duque de Orleans, ¿no? Bueno, que después también va a ser Felipe Duque de Orleans, ¿no? Esto en 1640, o sea, es 2 años menor que Luis XIV. A Luis XIV, lo bautizaron como Luis de Dornay, ¿no? Que significaría dado por Dios. Luis dado por Dios, Luis Dieudonné sería la traducción. Y bueno, en su momento pues también se le otorgaron títulos como el primer hijo de Francia, ¿no? Le premier fils de France, o delfín de Francia, que es el más común, el que todos conocemos, ¿no? Al heredero y príncipe de Francia generalmente se le denomina el delfín de Francia, ¿de acuerdo? Y así, siendo muy chico, a los 4 años prácticamente, muere su padre, Luis XIII.
de Francia. Y entonces esta imagen que estamos viendo ahí, con un Luis XIV, ya en esos momentos, ahora sí, nombrado Luis XIV, ¿no? Coronado y siendo el rey de Francia. O sea, vean, ¿no? Por supuesto, estos retratos, pues muy al estilo afrancesado del siglo XVII, ¿no? Con todo este barroquismo hasta cierto punto, pero demostrando el poderío y la enalteciendo al rey en todo momento, ¿no? Nunca, aquí es bien sabido que pues que los retratos generalmente están alterados. ¿A qué me refiero? Pues que no siempre eran así de bellos, así de bonitos los personajes, que normalmente los alteran pues un poco para darle este toque especial, ¿no? O sea, para hacerlos ver bien. Esta es Ana de Austria. Ella es Ana de Austria, la madre de Luis XIV. Y va a ser relevante porque resulta que al morir Luis XIII, bueno, antes de que muriera Luis XIII, cuando ya estaba en este lecho de muerte y un poco pues también preparando, o sea, porque los reyes prácticamente siempre están preparados para su muerte. Desde el primer momento en que llegan a ser reyes, lo que buscan es tener hijos para asegurar la sucesión. Por otro lado, pues buscan que los juren en cortes, o sea, casi nacen los hijos y hay que jurarlos en cortes para que en verdad, pues eso, ¿no? Aseguren la sucesión y vamos, muchas cosas, ¿no? O sea, siempre están preparados, siempre tienen un testamento ya preparado, o casi siempre, vamos a decirlo así. Y en este caso, Luis XIII, la verdad es que no se fiaba mucho de Ana de Austria y de sus habilidades por gobernar, pensando en que, pues bueno, ya tenían 2 hijos y de que probablemente si muriera Ana de Austria, pues sería lo lógico que ella quedara como regente. Y sin embargo, a Luis XIII no le agradaba esta idea. Por lo cual, decretó que un consejo regente gobernara en nombre de su hijo durante la minoría de edad del mismo Luis XIV. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Pues que en efecto va a haber todo un pleito por esta regencia. Ana de Austria no se va a quedar con los brazos cruzados, se va a hacer de muchos apoyos, particularmente del cardenal Mazarino, ¿no? Que ahorita se los enseño, ¿no? Mucho más, ahorita los dejo que lo vean más, pero bueno, particularmente se rodea de este personaje y digamos adquiere la regencia o se apropia de la regencia de su hijo. Esto no le va a venir bien a muchos nobles, sobre todo a los nobles que eran parte del consejo de regencia, los cuales alegaban y argumentaban pues que esa era una orden del rey previo, ¿no? de Luis XIII, y que no se podía anular propiamente este consejo de regencia, y así como el testamento, o sea, porque al final de cuentas pues Ana está anulando el testamento de Luis XIII ante el parlamento, además, o sea, ante las cortes, ante el consejo como tal mismo, ¿no? De los cuales pues muchos tomaron partido. No lo hubiera logrado Ana si no se hubiera aliado con Mazarino, y por otro lado pues tampoco lo hubiera logrado si no hubiera tenido el apoyo de algunos nobles, al menos, ¿sí? Y esto va a ser relevante porque uno de los que va a estar peleando constantemente contra Ana de Austria y sobre todo contra Luis XIV va a ser el príncipe de Condé, que ahorita les menciono un poco más sobre el príncipe de Condé, pero bueno, ustedes ya lo habrán escuchado, sobre todo en la película de Vatel, si mal no recuerdo, es donde lo vieron seguramente, y bueno, este príncipe de Condé va a ser un rival político constante también para el propio Luis XIV. Ahorita les hablo mucho más de él. Entonces, al anular Ana de Austria el testamento de Luis XIII, ella queda como la única regente, ¿de acuerdo? La única regente en nombre de su hijo. Y
el cardenal Mazzarino pues es prácticamente el consejero real. Entendamos que el cardenal Mazzarino, de hecho su nombre, ¿no?, nos da indicio de que no era francés, tenía orígenes italianos. Y eso es lo que no les gusta tampoco a muchos nobles, los orígenes italianos del propio cardenal Mazzarino, en donde, pues bueno, de alguna forma Mazzarino va a continuar con ciertas políticas, ciertas, pues sí, ciertas políticas, ¿no?, previas dadas por otro cardenal que igual ahorita vemos, el cardenal Richelieu, ¿no?, pero sobre todo es atraer más poder hacia la corona y quitarle poder a los nobles. ¿Por qué? Pues porque al darle poder a los nobles ocurre lo que ocurrió en las famosas guerras de religión, ¿no?, en donde el noble prácticamente estaba dominando y el rey estaba a expensas de lo que, así que del bando al cual fuera más fuerte, pero que al final de cuentas siempre era un pleito entre nobles. ¿De acuerdo? Miren, pongamos tantito o hagamos un paréntesis para entender todo esto, para ir entendiendo ese contexto en el que Luis XIV está llegando al poder. En Europa Central sobre todo, se libró la famosa guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años fue un conflicto, pues vamos a decirlo, principalmente religioso, ¿no?, primeramente entre los estados del Sacro Imperio Romano Germánico, entre los estados del Sacro Imperio Romano Germánico, y posteriormente pues fueron interviniendo distintas potencias, ¿no?, diversas potencias europeas, pues que también tuvieron ciertos intereses. Esta guerra de los 30 años, pues igual, en teoría duró 30 años, de 1618 a 1648, en donde los partidarios de la reforma y los partidarios de la contrarreforma pues van a estar constantemente en este conflicto por determinar la validez de cada uno de ellos en el estado del Sacro Imperio Romano Germánico. En realidad, la intervención de las diversas potencias, nos referimos al Imperio Español, a Francia mismo, a los suecos, a los daneses, ¿no?, o sea, Dinamarca, pues en realidad ya va a ser más bien por una finalidad política, más que en sí propiamente por una cuestión religiosa, ¿de acuerdo? Y entonces, pues esta guerra de los 30 años, pues en realidad tuvo un gran impacto, ¿no?, porque usaron muchos mercenarios, en general todas las potencias, era gente peleando contra otra gente que ni siquiera tenían los intereses más que económicos. Es decir, yo voy y le pago a alguien para que vaya y ataque la colonia de un lado, pero resulta que esa colonia va y le paga a otro más para que defienda, y entonces están peleando gente que ni tiene interés neto en estos conflictos. Mucho ocurrió así en esta famosa guerra de los 30 años, y que se le critica mucho justo por esa razón, porque fue devastando, la verdad es que bastantes lugares, y pues bueno, hubo muchas hambrunas, muchas enfermedades, ¿no?, que fueron diezmando a la población civil, sobre todo de los estados alemanes, y que bueno, pues también un poco tocó a los Países Bajos y a Italia, y esto provoca que también lleguen a una bancarrota, ¿no?, muchos de los nobles que están en esta famosa guerra. Entonces, Francia, en el momento de su intervención, que es prácticamente ya al final, es
propiamente para mantener sus fronteras. O bueno, eso es lo que dicen los franceses, para mantener sus fronteras. ¿Por qué? Porque resulta que entre guerra y guerra, pues ya les estaba tocando digamos, a los pobladores franceses, que no nada más eran pobladores franceses, pero bueno, a la franja fronteriza, ¿no? de los franceses con los Países Bajos y con el Sacro Imperio, y entonces constantemente digamos se veían atacados. Entonces esa es la intervención propiamente de Francia en este conflicto. Y sin embargo, después de esta guerra, o sea, al término de esta guerra, que propiamente termina en 1648, pues Luis XIV ya tenía unos 4 años, si mal no recuerdo, de haber llegado al poder, de haberse convertido en rey. 5 años en realidad, ¿no? 5 años tenía de haberse convertido en rey, y eso pues pues provoca que prácticamente sus primeras guerras, o más bien sus primeros años, lo haya hecho en una guerra, sus primeros años como rey. ¿Qué implica? Pues que evidentemente para una guerra tienen que solicitar recursos a los nobles, y los nobles en esos momentos se empoderan. ¿Por qué? Pues porque, por supuesto, sí le presto a la corona, pero a su vez así le voy a cobrar, ya sea con dinero, con recursos o con favores, ¿no? Con prestigio. Y entonces, justo el cardenal Mazarino, lo que va a ocurrir, ¿no? Al finalizar la guerra de los 30 años, pues va a imponer el poder absoluto, el poder absolutista en Francia. O va a empezar, más bien, porque no estoy diciendo que él lo haya hecho, o no quiero decir que él lo haya hecho, y por otro lado tampoco quiero decir que únicamente es el poder absolutista. Vamos a decir que un mayor control sobre los nobles. ¿Esto qué va a provocar? Que además, o sea, piensen ustedes, los primeros 5 años de Luis XIV como rey, está involucrado en una guerra extranjera, prácticamente una guerra extranjera. Y luego, terminando esto, viene la guerra civil francesa, conocida como la Fronda, que propiamente esta Fronda pues es una guerra es una guerra en la cual van a pues al final a desconocer y atacar constantemente el poder el poder del rey propiamente, ¿de acuerdo? Vale decir aquí que Mazarino continuó con las políticas de centralización emprendidas por el cardenal Richelieu, ¿no? Y bueno, de alguna forma pues aumentó el poder real a expensas de la nobleza. Y resulta que en 1648 intentó imponer un impuesto a todos los miembros del Parlamento, el cual pues, bueno, estuvo constituido principalmente por los miembros de la nobleza y sobre todo altos cargos eclesiásticos. Esto es importante porque resulta que el cardenal Mazarino les impone algunos impuestos al clero, y lo ven como una traición prácticamente estos personajes. Entonces, pues todos estos miembros del Parlamento como tal no solo rechazaron el impuesto, sino que al contrario ordenaron quemar todos los edictos financieros de Mazarino, porque pues al final Mazarino era administrador, ¿no? de Luis XIV y de su madre, Ana de Austria, quienes por supuesto pues no se metían en la política, en la medida en que Luis XIV apenas tendría 8 o 9 años y Ana de Austria pues dejó, ahora sí que se veía mejor, ¿no? Porque aquí entendamos otra cosa importante.
más allá de quién era el regente o no, recordemos que la mujer no puede gobernar en Francia. Hay una ley sálica en donde la mujer no puede gobernar, e incluso como regente les costaba trabajo a los franceses aceptar esto. ¿Por qué no? Digo, como regencia, pues no se menciona nada, o sea, no hay una mención en donde diga esta mujer que no puede ser regente, ¿no? Pero bueno, al final ahí estaría también esta tradición y esta forma de vida en Francia. En una ocasión, ¿no?, en la que el cardenal Mazzarino ordenó arrestar a algunos miembros del Parlamento, la verdad es que fue muy criticado y en París estalló una insurrección. Digo, para que se den una idea del poderío que tenían esta fronda, ¿no? Que pues es este movimiento de entre nobles y el pueblo como tal. Un grupo de parisinos, molestos, entró en el Palacio Real y demandaba constantemente ver al rey. En realidad, bueno, el rey pues ya había sido conducido, más bien, el rey se había mantenido, al rey lo habían mantenido, y a estos grupos que demandaban ver al rey, pues los condujeron hacia la alcoba, ¿no?, de este personaje, de Luis XIV, teniendo 10 años a lo mucho, quien estaba dormido por supuesto, y este grupo de insurrectos, ¿no? Vamos a ponerles así, ¿no? Este grupo de insurrectos, cuando vieron a Luis XIV, dice la anécdota, que decidieron marcharse tranquilamente. ¿Por qué? Pues porque su preocupación por ver al rey era, pues el rey existe o no existe, porque aquí nos dicen que existe, pero Mazzarino está haciendo todo. Y entonces, al verlo, pues ya habían cumplido su cometido y decían, bueno, sí hay un rey, sí hay una posibilidad, ¿no? Digo, aquí es medio comentario, mera anécdota, ¿no? En realidad, pues la familia real y toda la monarquía como tal, pues corría un grave peligro, y la madre del rey decide que tienen que huir de París y tienen que refugiarse. No pasa mucho, a lo mucho un año, ¿no? Bueno, en realidad un año, cuando ya se firma la famosa paz de Westfalia. La paz de Westfalia permitió al ejército francés volver a ayudar a Luis XIV y a su corte real, ¿de acuerdo? Y esto pues porque evidentemente pues ya habían cumplido con las exigencias de todos estos grupos, y Mazzarino había bajado un poco ese ritmo de estar exigiendo constantemente. Entendía perfectamente, bueno, no perfectamente porque tardó en entenderlo, pero pues que no podía combatir a toda la nobleza siempre y cuando el rey fuera un niño. Que cuando el rey ya fuera poderoso, entonces ahora sí. ¿Por qué? Pues porque ya no lo verían con esta debilidad, ¿de acuerdo? Todavía en 1650, digo, para hacer la mención, hubo otro levantamiento que se llamó la Segunda Fronda, ¿no? Que pues la verdad es que nobles de todo rango, princesas de sangre real, dicen, ¿no?, primos del rey, porque además el rey tenía primos por todos lados, ¿no? Gastón de Orleans, Ana María Luisa de Orleans, Luis II de Borbón Condé, o sea, el príncipe de Condé, Armando de Borbón Conti, ¿no? Los famosos Conti, ¿se acuerdan que hablamos en las guerras de religión, ¿no?, de estos personajes? También Francisco VI, ¿no?, el duque de la Rochefoucauld, no sé exactamente cómo se pronuncia, Rochefoucauld, Frédéric Maurice de la Tour de Auvergne, o sea, muchos nobles, digo,
les estoy mencionando aquí pues todos los que aparecen, ¿no? Pero vamos a quedarnos con que bastantes nobles pues pelearon en contra otra vez de las políticas de Mazarino. Como resultado pues fueron unos días tumultuosos, la verdad es que bastante complejos, en los que se dice que la reina madre, o sea Ana de Austria, tuvo que vender joyas para darle de comer a sus hijos, ¿no? Y bueno, Luis XIV en realidad desarrolló una gran desconfianza ante toda la nobleza, y se dice, o sea, insisto, aquí pues vamos a decir que se dice porque en realidad no tenemos certeza de nada de esto, pero se menciona que es muy probable que aquí es cuando Luis XIV también haya decidido no fiarse más de la nobleza y entonces imponer ese poder absoluto, porque al final de cuentas fue eso, ¿no? Imponer un poder absoluto. No es algo que no se hubiera hecho antes. Aquí tenemos al famoso cardenal Richelieu. El cardenal Richelieu, que estuvo antes, ¿no? de Mazarino, de Julio Mazarino, y que fue el primer ministro de Luis XIII, este cardenal, pues también estuvo administrando el gobierno en función de este poder de la corona. No lo logra del todo, o sea, deja ahí todas las bases, pero no lo logra del todo porque pues Francia se ve involucrado, y envuelto en estas guerras contra los alemanes, ¿no? En las distintas guerras contra los españoles, contra los Habsburgo, o sea, se ve envuelto en eso y entonces necesita de la nobleza, y por eso no se puede pelear del todo con la nobleza. En estos primeros años, particularmente, en estos primeros años del reinado de Luis XIV, este personaje, el que les estoy presentando, Luis II el Grande, ¿no? De hecho, o sea, a ver, se le conoce y se le puede nombrar de varias formas. Luis II el Grande, de Borbón y Condé, o Luis II de Borbón y Condé, ¿no? Llamado el Gran Conde o el Grande como tal, que vivió, y ahí tienen las fechas, 1621 a 1686, pues en realidad ya era un joven, así que joven, muy audaz, muy astuto, que tuvo un poderío impresionante en Francia, que era primo además de Luis XIV, por lo cual también Luis de Borbón reclamó el reino. Ese fue la rivalidad principal que tuvo contra Luis XIV, que él reclamaba ser también legítimo sucesor y que también reclamaba que podía o que debía heredar la corona de Francia. Y sin embargo, pues bueno, en algunas ocasiones se mantuvo al margen, en otras ocasiones apoyó, digamos, a Luis XIV, y en muchas otras, sobre todo al principio del reinado de Luis XIV, fue un opositor, fue un enemigo incluso, ¿no? Un contrario, un rival. Muchos sinónimos para esto, pero cada uno con significados diferentes también, con poca precisión en lo que se quiere decir, ¿no? Este fue el primer príncipe, entendiendo que Condé, digamos, es un principado que no adquiere ningún título de rey, pero pues que al final es un principado. Entonces fue el primer príncipe, además de sangre real. ¿Por qué? Pues porque su padre fue primo, si mal no recuerdo, del rey de Francia, de Enrique IV de Francia, el primer Borbón en Francia, ¿se acuerdan? Y que, pues al final también por ciertas líneas, este era otro varón que podía adquirir la corona. Fíjense, sus títulos fue príncipe de Condé,
duque de Borbón, duque de Montmorency, duque de Châteauroux, duque de Bellegarde, duque de Fronsac y conde de Sancerre, conde de Charolais, ¿no? O sea, par de Francia, príncipe de sangre, gobernador de Berry y general francés durante la guerra de los 30 años. Bueno, pues fue todo esto, tuvo todos estos títulos. Miren, aquí tengo el dato. Hijo de Enrique de Borbón y de Carlota Margarita de Montmorency, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, fue primo como tal de Luis XIV. En una cuestión pues importante porque por esa situación siempre se sintió con el derecho a la corona. Este personaje, el príncipe de Condé, destacó por pelear en favor de Francia. De hecho, el 19 de mayo, ¿no? 5 días después del fallecimiento de Luis XIII, obtuvo una importante victoria en la batalla de Rocroi, ¿no? Venciendo a los españoles. Es decir, a los 21 años de edad, el príncipe de Condé, el príncipe de Borbón-Condé, pues en realidad, ¿no? Digamos, destacó militarmente porque se encargó de cortar el paso de los españoles o del ejército español que iba de Francia rumbo a iba de Flandes rumbo a Francia para invadirla en esta guerra de los 30 años que les estoy mencionando. ¿Por qué quería invadir? Pues porque en efecto los flamencos, los españoles, ¿no? Digo, son españoles que salen desde Flandes. Acordémonos que Flandes era posesión española en esos momentos. Estos pues entendían perfectamente que también podían tener ciertos intereses en la sucesión francesa, ¿de acuerdo? Y esto destaca porque intentan hacer la invasión. Y entonces el príncipe de Condé los detiene. El príncipe de Condé pelea, a pesar de que el español era el ejército o uno de los ejércitos más temidos, sobre todo los tercios de Flandes, y los franceses no tenían la suficiente fuerza para hacerlo, o en teoría no lo tenían. Sin embargo, este personaje, cuando los frena, pues en realidad se convierte en un hombre importante y para destacar. Acordémonos que con una de estas hazañas, pues al final te da mucho poderío y mucha riqueza, y eso pues también provoca que digamos que tengas un lugar importante en la opinión política del reino, ¿no? Que es lo que le ocurrió a este príncipe de Condé. Bueno, ahí en 1644 combatió a los alemanes en Friburgo, dirigió junto con Turenne, ¿no? La batalla de Nördling, y bueno, participó en varias guerras, en muchas guerras. Sin embargo, ya de regreso en Francia, fue, insisto, de estos opositores a Luis XIV y sobre todo a las políticas del cardenal Mazarino, al grado de que participó en las primeras revueltas de la Fronda en contra de la corona, entendiendo que si salían victoriosos, pues él podía resultar ser el rey. No salen victoriosos, se repliega el príncipe de Condé y viene la segunda fronda, en donde ya aquí ya adopta una posición ambigua, ¿no? De pronto defiende a la corte, ¿no? O sea, a la corona como tal, pero la verdad es que siempre tuvo un enfrentamiento directo con el cardenal Mazarino, y pues en realidad por causa de esta rivalidad es que decide no apoyar nuevamente a la corona, pasarse al otro bando. En realidad él pretendía también apoyar a Ana de Austria como la regente, porque pues bueno,
aquí lo más lógico, lo que pensamos es que entiende él que habiendo una figura de poca autoridad, ¿no? Como se podría pensar que Ana de Austria tenía, no porque no la tuviera y no porque no fuera buena, sino porque los franceses no le permitían tener esa autoridad, ¿no? Sobre todo, pero bueno, teniendo esa figura de poca autoridad, pues él iba a poder llevar a cabo sus buenos planes, ¿no? Y sin embargo, la verdad es que le quitó constantemente su apoyo a la corona por culpa del cardenal Mazarino y de las políticas que ejercía. En su momento, el príncipe de Condé fue recibido en Versalles, ¿no? Por Luis XIV, y que es esta imagen que tenemos aquí. Esto ya es muchos años después, es muy posterior, ¿de acuerdo? Posterior a estos primeros enfrentamientos que van a tener. En 1650, el príncipe de Condé, junto con su hermano Conti y su cuñado Longueville, fueron arrestados y bueno, permanecieron, la verdad es que encarcelados durante 13 meses prácticamente ahora sí que por ir en contra de la corona. Sin embargo, pues bueno, Mazarino huye en uno de los ataques de la Fronda y libera a todos estos príncipes. Y Condé se puso a la cabeza de la Fronda para atacar como tal a Luis XIV, a pesar de que en esos momentos, 1650 aproximadamente, 51 en realidad, Luis XIV ya tenía la mayoría de edad. O sea, ya Luis XIV era rey, digamos, legítimo, ya tenía esa mayoría de edad. Ya Mazarino pues ya no iba a estar en la política de Luis XIV, ya lo habían obligado a huir. Luis XIV lo había permitido porque entendía también pues que para tener un gran poder político pues había que deshacerse de la influencia de los regentes y sobre todo de la iglesia misma, ¿no? Y entonces desconoce nuevamente el príncipe de Condé a Luis XIV. Inmediatamente firma un acuerdo con Felipe IV de España y con Oliver Cromwell de Inglaterra, en donde pues solicita el apoyo de estos para la intervención en Francia y para derrocar al mismo Luis XIV. En estos momentos se pone en marcha rumbo a París para ir a derrocar a Luis XIV, quien pues al final pone al frente de las tropas reales a Turenne, ¿no? Uno de estos nobles que también pues de pronto defendió y atacó a la corona, y este personaje en realidad logra detener al príncipe de Condé. Y entonces pues ahí es cuando ya viene como tal la decadencia del príncipe de Condé, porque pues ya no pudo lograr, ahora sí que ya no logró derrotar a Luis XIV, y entonces pues decide mejor aceptar el poderío y el reinado de este personaje, de Luis XIV. E insisto, si es la decadencia, pues porque al final se las van a ir cobrando con muchas cosas, ¿no? O sea, quitándole impuestos, obligándolo a pagar más, con muchos detalles en realidad. Atacaron a Condé. Esto, entendamos que estamos hablando de los primeros 20 años del reinado de Luis XIV, de 1643 a 1663, vamos a ponerle fechas, ¿no? En realidad ahorita esta parte de la decadencia pues es en 1658 aproximadamente, en donde pues es cuando ya no es tan victorioso el príncipe de Condé. Incluso, fíjense, todavía hay un último levantamiento en donde, bueno, ya ahí si bien es el acabose, o sea, ya no
ya no vendrá otro posterior, ¿no? Pero es cuando Conde, yéndose a Francia, reuniendo tropas y uniéndolas además con las tropas españolas, participa en la victoria de la batalla de Valenciennes, que pues es en contra de los franceses, ¿no? en 1658. En 1659 hay un tratado, una firma de tratado de los Pirineos, que entre Francia, el Tratado de los Pirineos, perdón, entre Francia y España, en donde pues el rey de Francia le otorga el perdón en Aix-en-Provence, ¿no? Que es una región al sur de Francia, le otorga el perdón al príncipe de Condé y a otros tantos príncipes que se habían levantado en su contra, y esto pues en función de que ya se había firmado la paz con España, y pues es uno de los requisitos que pide España para la firma de la paz, ¿no? Además, esta paz se sella con el matrimonio de Luis XIV y María Teresa de Austria, la hija de Felipe IV, hermana de Carlos II, el que después se va a convertir en Carlos II de Francia. Perdón, Carlos II de España. ¿De acuerdo? Entonces, otro de los detalles que les comenté, los franceses constantemente se van a estar casando con las princesas españolas, pues todo esto para asegurar un poco esa paz, entre comillas, ¿de acuerdo? Esto es complicadísimo porque, bueno, esa paz que se está firmando, pues va a traer la famosa guerra de la devolución, en donde, pues, España y Francia se vuelven a enfrentar porque Francia... Luis XIV, ¿no? Inicia una invasión a los Países Bajos españoles bajo el pretexto de que, pues bueno, sí se habían firmado la paz y todo, pero no se le había dado la dote que merecía por haberse casado, ¿no? Con María Teresa. O sea, María Teresa no venía con su dote completa, y entonces pues pretendía que los españoles pagaran su dote. En realidad, Luis XIV pues seguía la famosa política del cardenal Richelieu, ¿no? de este cardenal previo a Mazarino, que era pues alejar lo más posible la frontera de París. Y como París pues queda al norte, y su frontera más próxima es la de los Países Bajos, y además que eran Países Bajos españoles, pues el chiste era intentar alejar lo más posible la frontera, o sea, ganar esas tierras para que no fuera tan fácil la invasión a París. Por parte de nadie, o sea, no nada más de los españoles, o sea, para que nadie pudiera. En teoría, pues esa es la lógica de cualquier capital, que quede inmersa en el territorio para tener una protección, porque en la capital es donde están los poderes del Estado, y entonces, pues el chiste es que ninguna otra nación pueda invadir. Esa sería la idea. Para esto, el príncipe de Condé ya peleaba ahora sí a favor del rey Luis XIV, ¿sí? Incluso al príncipe de Condé le tocó invadir el Franco Condado, ¿no? Porque España se negaba a negociar. ¿Ok? Y en esta guerra, quien sale bien librado, quien sale victorioso, va a ser Francia. Va a ganar Francia porque sí lograron expandir un poquito más su frontera. Porque al final, bueno, España ya no tenía los medios para resistir.
ya que pues no tenía tantos hombres, y por otro lado pues estaba confiando en que lo iban a apoyar Holanda, Inglaterra y Suecia, que eran aquellos que se habían aliado para ir en contra o para bloquear un poco a Francia. Y sin embargo pues no ocurrió del todo, y Luis XIV pues en realidad pues aunque sí hay una alianza, ¿no? Y se asustan un poco, ¿no? Por así llamar a Luis XIV, pues más bien empiezan negociaciones moderadas en un estira y afloje, ¿no? Dándole territorio a Francia, pero evitando que Francia, digamos, volviera a intentar invadir estos territorios, pues que quedaban fuera de sus manos. Muy bien. Luis XIV dijimos que se casó con María Teresa de Austria, una infanta de España y de Portugal. Todavía Portugal era parte del Reino de Francia. Fue archiduquesa de Austria. Y pues técnicamente el título al casarse con Luis XIV es el de reina consorte de Francia y de Navarra desde 1606 y hasta su muerte. Esto, pues propiamente, el matrimonio, insisto, de Luis XIV y María Teresa pone fin a la guerra con España y bueno, de alguna forma, pues también determinará un poco el futuro de esto. ¿Por qué? Pues porque mientras la guerra con España continuaba, antes de casarse con María Teresa de Austria, los franceses habían recibido apoyo militar de Inglaterra, dirigido por Oliver Cromwell, pero pues esta alianza anglo-francesa, que sí termina por vencer a los españoles digamos, cuando el príncipe de Condé todavía peleaba a favor de los españoles, es lo que va a derivar en el Tratado de los Pirineos. Y sin embargo, después de esto, Inglaterra, que cuando detecta nuevamente la parte de expansionista de Luis XIV y sobre todo de Francia, ahora se pone en contra de Francia para apoyar a España, y sin embargo no lo logran del todo. Entonces, pues al final, digo, o sea, el matrimonio con María Teresa de Austria va a ser un motivo para finalizar la guerra, pero también ese matrimonio con María Teresa de Austria va a ser motivo para generar una nueva guerra, que es lo que les digo, que la famosa guerra de las devoluciones, de la devolución, perdón, ¿no? Donde exigen pues la dote de Ana de Austria. Y esto nos da pie a seguir pensando en el interés por mantener una guerra constante por parte de los españoles, franceses, ingleses, alemanes y por parte de muchos reinos durante este periodo, en el que una guerra pues implicaba mantener tranquilos por un lado mantener tranquilo al reino en cuestión de levantamientos internos, por otro lado de unificar al reino, ¿no? Porque les estás poniendo un enemigo en común, yo consideraría, pero también pues ahora sí que es un factor para recolectar más impuestos, más recursos, más dinero, ¿no? Y eso probablemente también es lo que estén viendo muchos de estos reinos en Europa durante la Edad Moderna. ¿Sale? Pues bien, vamos a dejarlo aquí por ahorita. La próxima clase continuamos hablando de Luis XIV y del periodo posterior, ¿no? Ya el periodo absolutista, como dirían, de Luis XIV, y pues bueno, cómo se va a desenvolver en la política internacional. ¿Sale? Muchas gracias por escuchar y insisto, continuamos la próxima clase. Saludos.